Buenos días. En este podcast número 1 vamos a tratar el control como fase del proceso administrativo, correspondiente al último tema de la cátedra Fundamentos de la Administración, correspondiente al trayecto 1, fase 3 de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Aragua, sede Maracay. Quien les habla, el doctorando Anthony Monsalve, quien es su profesor, su docente de cátedra, y vamos a desarrollar estos temas con la finalidad de crear una interacción con los estudiantes de modo que se logre la sinergia en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que todos aquellos saberes que se van a discutir sean ampliados en la próxima discusión de manera presencial. Entonces vamos a empezar con una pequeña introducción y un acercamiento a lo que es el control. Ok, entendemos que el control es la cuarta y última fase del proceso administrativo, de acuerdo a lo descrito por uno de los principales exponentes como fue Henry Fayol. A modo de definición rápida, entendemos que el control es la etapa del proceso administrativo que incluye todas las actividades que se realizan en la búsqueda por asegurar que las operaciones reales coincidan con lo planificado. ¿Qué quiere decir esto? Que en el control se utilizan una serie de procedimientos administrativos, de elementos, herramientas y destrezas gerenciales que permiten que el gerente o el encargado de esta fase pueda hacer una verificación exhaustiva de que todos aquellos planes que incluían el cumplimiento de objetivos propuestos en la fase inicial, que fue la planeación, estén sujetos a todas aquellas operaciones que de alguna forma se ejecutaron durante un periodo determinado en una organización, para lo cual se necesitan una serie de herramientas y estrategias que van a dar paso a que este proceso sea transparente y permita visualizar con certeza metodológica y con certeza profesional que todas las actividades se ejecutaron y aquellas que no se lograron ejecutar tengan un reporte adecuado para su tratamiento debido, ya que todo esto tiene que ser reportado a la gerencia de una manera ordenada, codificada y explícita para tomar los correctivos y las decisiones pertinentes que conlleve dicho reporte. Ahora bien, el control tiene básicamente tres funciones. La primera de ellas es una función restrictiva y coercitiva que se emplea para evitar los desvíos indeseables o comportamientos no aceptados y se utiliza para delimitar las funciones y ejercer el mando dentro de las empresas. Cuando hablamos de comportamientos no deseados, estamos hablando de lo que se escapa del cumplimiento normativo que fue previamente establecido. Y esos desvíos innecesarios pueden estar hablando de desviar fondos económicos, fondos fiduciarios, desviar la utilización de los recursos materiales, eh, desviar la atención de los propios agentes que intervienen en el desarrollo de las funciones, como los empleados, en la mala utilización del recurso vital que es el tiempo, entre otras eh, conductas que no se permiten y que están delimitadas por la empresa en una fase inicial. Esta es una de las primeras funciones que tiene el control y que se puede ejecutar no solamente como la cuarta fase del proceso, sino que se puede utilizar dentro de las otras fases iniciales, como es la planeación, como es la organización y como es la dirección. Es decir, es una fase que se realiza
al finalizar el proceso administrativo, pero reitero, puede ser aplicada durante todo el proceso administrativo en las fases anteriores. Ahora bien, en la segunda función que vamos a mencionar es el sistema automático de regulación, que se refiere a la detección de las actividades o funciones de los colaboradores de los procesos, las áreas o departamentos que se han desviado o presentan irregularidades. Esta regulación los hará volver a las actividades ya planteadas. En esta fase lo que se busca es hacer el replanteamiento de lo que se ha desviado, haciendo un seguimiento exhaustivo y controlado de todas aquellas funciones. Y como tercera función tenemos la administrativa. Como se ha indicado, el control forma parte de este proceso administrativo y requiere un tratamiento que es engrane con las otras fases, es decir, no es una función aledaña, no es una función independiente, sino que es una función que busca enrumbar las funciones de las otras fases de la administración y engranar todos los elementos de la organización en un solo sistema y producir lo que se conoce como sinergia, que es la interacción productiva de todos los elementos del sistema para producir un mismo resultado que fue planificado en su fase inicial. En tal sentido, se puede determinar que el objetivo de la función administrativa del control es ver que todo sea conforme como fue planeado y organizado, según las órdenes dadas, para identificar los errores y desvíos con el fin de corregirlos y evitar su repetición. Todo lo que fue planificado responde a unas determinaciones que toma la alta gerencia, la junta directiva o la gerencia ejecutiva de una organización. Eso corresponde a planes operativos que están debidamente documentados. Son los papeles de trabajo con los que trabajarán todas y cada una de las fases del proceso administrativo, y son esos documentos administrativos, esos papeles de trabajo, los que van a servir de apoyo y son los elementos necesarios, primordiales y es, por así decirlo, es la columna vertebral del control, es el eje sobre el cual gira la actividad del control administrativo, porque es en sí el eje que conduce todo el proceso administrativo. La función de prevenir los errores y los desvíos, hago otra vez la misma acotación, se puede aplicar en cada fase del proceso administrativo para garantizar que cada fase produzca lo que debe producir. No hay necesidad de esperar que se cometa un error si estamos realizando un control continuo. Podemos detectarlo y corregirlo a tiempo, no esperar la última fase de la función del control, no esperar 3 meses que acabe un proceso planificado para determinar que no se está cumpliendo o que no se cumplió los objetivos porque no se detectó a tiempo. Ya eso sería una irregularidad o una función no tomada en consideración, una actividad no tomada en consideración de la función de control que debería ejercer cada fase en el proceso administrativo. Evitar la repetición es una alerta. El control nos permite tener una alerta que nos ayude a ganar tiempo y a maximizar los recursos. Cuando hablo de recursos, están incluidos los recursos financieros, los recursos materiales, los recursos tangibles e intangibles. El tiempo es un recurso agotable que no tenemos, no lo podemos repetir. La hora de trabajo, el día de trabajo que no se produzca lo que se tenía planificado producir, lamentablemente no lo podemos recuperar. El dinero lo podemos nos podemos optar a un apalancamiento, a un financiamiento. Si de repente teníamos una asignación presupuestaria de $50,000 y por un ajuste inflacionario necesitamos ahora el 25% más, podemos ir a una institución financiera, una institución que nos permita optar a un financiamiento extra. Pero
no podemos recurrir a ninguna institución para obtener un día más de trabajo. O sea, tenemos que replanificar y replantear. Y si no aprovechamos el tiempo debidamente, entonces eso va a incidir monetariamente en la empresa. Generalmente va a perjudicar lo que es el rendimiento de las unidades de trabajo. Entonces tenemos que tener en cuenta eso muy claro cuando estamos evaluando el proceso de control en las organizaciones. En cuanto a los tipos de controles, vamos a tocar en esta oportunidad tres tipos de la siguiente manera. El control preliminar, que es realizado antes de que el proceso operacional comience. Esto incluye la creación de políticas, procedimientos y reglas diseñadas para asegurar que las actividades planeadas sean ajustadas con debida celeridad, con debida propiedad. El control preliminar es elemental. Fijar las políticas, fijar los procedimientos, fijar los elementos que intervienen dentro de cada fase del proceso administrativo es elemental. Definir cuáles son las técnicas, las estrategias, las herramientas, cuáles son los documentos de trabajo, qué personas están autorizadas para ejecutar el control, cómo es el proceso metodológico con el que se aplicará las herramientas y las técnicas de control, es necesario fijarlo en el control preliminar. Es necesario que existan unas políticas empresariales, unas políticas gerenciales, pero también unas políticas de control. Son necesarios porque no puede ser esta una actividad aislada donde las personas la ejecuten a prioridad, porque esto crearía un desorden en la función del control administrativo. Entonces es necesario en un control preliminar fijar todos estos estándares normativos. Ahora bien, en cuanto al control concurrente, se aplica durante la fase operacional. Esta incluye la dirección, la vigilancia, la sincronización de las actividades que ocurran para que el plan sea llevado a cabo bajo las condiciones requeridas. Un control concurrente es lo que venía comentando en la parte inicial, es decir, es algo que se ejecuta continuamente. Tiene que existir una función supervisora en todas las fases del proceso administrativo. En cada departamento, en cada grupo de trabajo tiene que haber un líder que esté coordinando, que esté gerenciando. Aunque existan jefes, la función de la jefatura dentro del proceso administrativo es muy característica, es una función de dirección, pero se necesita una función de control, que es una función supervisoria que advierta debidamente si se está ejecutando las acciones o si no se están ejecutando para poder maximizar el uso de los recursos, señor. Esta es la función primordial del control, garantizar la maximización de los recursos y el cumplimiento de los objetivos trazados. Seguidamente, el último tipo de control que tratamos en esta parte es el control de retroalimentación, el cual se enfoca en el uso de la información de los resultados anteriores para corregir las posibles desviaciones. Este control de retroalimentación se da luego que existe un control preliminar o luego que existe un control concurrente. Necesito que alguien haya evaluado un proceso para yo poder establecer una retroalimentación, para yo poder establecer una correlación con el cumplimiento de los objetivos, para yo verificar si el plan se está ejecutando, si la fase es la correcta, si la maximización de los recursos se está llevando a cabo, para yo generar una retroalimentación o una realimentación, que sería la palabra correcta y apropiada. Una realimentación, es decir, volver a alimentar el sistema indicándole a los actores involucrados, a las unidades de trabajo, que se está ejecutando correctamente o si debemos hacer corregir una desviación, hacer un correctivo o generar algún tipo de incidencia que nos favorezca en el proceso de control, o puede ser en el proceso administrativo en el cual se esté ejecutando esa supervisión o esa realimentación. Hay un punto que lo voy a nombrar someramente porque lo vamos a discutir en un espacio aparte, porque es un proceso un poco condensado. Solamente voy a hacer un enunciado de esto, que es
El proceso de control se puede decir que está establecido en 4 fases. La primera de ellos es el establecimiento de los estándares. Es la parte inicial de una función de control donde se fijan los estándares, como mencioné en la parte del control previo. Se fijan los estándares, los instrumentos de trabajo, las herramientas, las técnicas, la metodología de trabajo, las personas que están encargadas de ejecutar esta fase. Se fijan los lapsos, los tiempos y las formas de hacer que este control se establezca. Otro de los estándares son los indicadores. Hay indicadores de desempeño, indicadores de rendimiento, indicadores financieros. Todo este tipo de indicadores corresponden a una metodología específica que tiene que ser fijada en un momento inicial en la fase de control, porque sobre estos estándares y sobre estos lineamientos y sobre estos indicadores es donde nosotros, como responsables de la función del control, vamos a poder ejecutar, vamos a poder hacer un trabajo correcto, porque vamos a dar la lectura correcta de lo que estamos supervisando, porque sin un establecimiento de estándares metodológicamente ilustrado y técnicamente elaborado, la función del control sería un desaprovechamiento de los recursos, sería una función cuestionable si no existe un tratamiento de establecimiento de estándares adecuado según el tipo de organización, según el tipo de proyecto, según el tipo de actividad que se esté desarrollando. Como segunda fase está la evaluación de desempeño. Es necesario fijar también estándares sobre la evaluación de desempeño que nosotros vamos a visualizar, que nosotros vamos a controlar para poder determinar cuáles son los aspectos evaluativos que deben de ser considerados en esta fase. Ahora bien, en cuanto a la tercera fase, podemos hablar de una comparación de desempeño con el estándar establecido. En esta fase se fusionan las dos anteriores. El establecimiento de estándares ya fijó cuáles eran los lineamientos, cuáles eran los indicadores. Se evaluó el desempeño atendiendo estos estándares. Ahora bien, se fusionan las dos primeras fases, el establecimiento de estándares y la evaluación de desempeño, para poder establecer una comparación y ver lo certero y lo provechoso que está haciendo nuestro proceso administrativo en esta fase de control, para tomar las decisiones que sean necesarias para verificar si los estándares se están cumpliendo. Para ahí verificamos si hay una desviación, una variación, hay errores, hay fallas con relación al desempeño esperado, bien sea para tomar una decisión de realimentar al sistema, de corregir o de proseguir con el proceso. Y la última fase es la acción correctiva. Como su nombre lo dice, aquí lo que se busca es corregir el error. Corregir el error, corregir el desvío, modificar ese estándar. De repente hubo un mal establecimiento de un estándar, pero estamos a tiempo de modificarlo, de ejecutar una acción correctiva, porque mi proceso administrativo no ha terminado y consideramos estratégicamente que es posible corregir ese error, producir una mejor acción para evitar un desvío del rendimiento de los recursos administrativos, financieros, económicos, los recursos materiales que estemos utilizando. De repente un mejor aprovechamiento del tiempo, una mayor producción de calidad o una mejoría en la cantidad de la producción de ese proyecto que estemos elaborando. Esta es la acción de tomarla en consideración. Esta es una función que no la toma solamente el que está ejecutando la función del control, sino ya esto, que es una acción mayor, tiene que ser sometido a consideración de la gerencia, de la alta gerencia, de la gerencia ejecutiva, pero es algo que se tiene que hacer en esta función y es algo muy delicado que debe elaborarse pues de una manera correcta, y donde se tiene que estar claro lo que es la fase de la planificación, el alcance de los objetivos, que haya una medición certera de los resultados y que esos resultados se puedan interpretar y se puedan leer y que guarden relación con la función que nosotros estamos proponiendo corregir o mejorar o modificar en nuestra fase de control. Entonces vamos a dejar por el momento esta fase hasta aquí. En la próxima oportunidad, en el próximo material que vamos a trabajar, trabajaremos con la importancia del control dentro del proceso administrativo. Vamos a establecer unos principios, unos estándares. Vamos a trabajar también con los principios del control como fase administrativa. Vamos a tratar
de hablar un poco sobre algunas herramientas y técnicas de control para ir adentrándonos posteriormente en la construcción de estándares, en la construcción de instrumentos de control y hacer una ejemplificación práctica. Recuerden que estamos trabajando con eh, cuatro facetas, cuatro episodios de este podcast para que sean discutidos posteriormente cada uno de ellos en su oportunidad en nuestro encuentro presencial. Bueno, sin más que agregar, espero que puedan establecer sus propios aportes personales y cargar sus sugerencias y sus dudas, sus planteamientos acerca del proceso de control en la actividad que tenemos programada. Recuerden subir al Classroom de manera individual el texto máximo de una cuartilla con las impresiones sobre lo que se trató hoy sobre la introducción al control como fase del proceso administrativo. Se despide de ustedes el doctorando Anthony Monsalve, licenciado en Administración, docente universitario de la Universidad Politécnica Territorial del Estado de Aragua, sede Maracay, para los estudiantes de trayecto 1 del Programa Nacional de Formación de Administración. Hasta la próxima.